Iglesia amada de Fuego Santo, para mí es un privilegio nuevamente poder compartir la palabra con ustedes, con todos los amigos, hermanos y los que están conectados en esta mañana de bendición a través de este medio. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora colocamos esta tu palabra que tú pusiste en mi corazón, pero estamos convencidos y seguros de que todos estamos aquí reunidos porque deseamos, Dios del cielo, escuchar el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Nuestros corazones están receptivos para escuchar ese maravilloso mensaje. Gracias Jesús, gracias Papito Dios, gracias Dulce Espíritu Santo. Bueno, amada iglesia, en Santiago 1:17 dice así la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a hablar de ese don perfecto, de ese don precioso que es la gracia. La gracia es una dádiva de Dios. La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un don gratuito de Dios que lleva al hombre a alcanzar la vida eterna. La gracia es un beneficio de Dios. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es una concesión gratuita. La gracia es el perdón, el indulto de Dios con nuestras vidas, porque todos los cargos están en nuestra contra y nosotros estamos destinados y condenados a la pena eterna. Pero Dios, que nos amó tan intensamente, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y Él fue el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vino lleno de gracia y de verdad. Y esa plenitud tomamos todos nosotros y de gracia sobre gracia. Porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Porque en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no parecen contra ella. Por eso Jesucristo era la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Vino al mundo, pero el mundo no recibió. Todos nosotros lo conocemos. Pero a los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les da y les dio la potestad de ser hijos de Dios. Por eso nosotros tuvimos un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, engendrados por Dios. Dios manifestó su justicia, la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿De dónde la manifestó? Desde el cielo. Porque no hay diferencia, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos sabemos que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pero hay una buena noticia. Dice la palabra que si por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y también dice la palabra que si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vendrá a todos los hombres la justificación de vida. Porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, teniendo nuestra fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en todo tiempo y en este tiempo, para que Dios sea el justo y el que justifica a todo aquel que es de la fe de Jesús. Y eso es verdad, porque la salvación es por gracia. La salvación, oiga bien, es por gracia por medio de la fe. Y no es de nosotros porque es un don de Dios. Y no por las obras que nosotros hagamos o hubiéramos hecho, sino por las obras que Dios preparó antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Porque nuestras obras eran malas. Nosotros íbamos a la condenación eterna, porque estamos muertos en delitos y pecados. Estábamos siguiendo las corrientes del mundo, esclavos del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que hoy opera en los hijos de la desobediencia. Pero, oiga bien, nosotros en medio de ellos y como ellos anduvimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne,
y siguiendo nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira como todos los demás. ¿Cuáles son los demás? Los que no conocen de Dios. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en pecados y delitos y cuando estábamos en la incircuncisión de nuestra carne. Y juntamente con Cristo nos perdonó, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso, amados, nosotros no podemos desechar la gracia de Dios. Conectémonos con Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Crucificándonos juntamente con Él. De lo contrario, el viejo hombre se nos va a levantar todos los días. Y entonces, oiga bien, el cuerpo del pecado no será destruido, sino que quedará vigente. Y nosotros seremos servidores del pecado y no servidores de Dios. Si nosotros no morimos al pecado, no podemos vivir con Cristo. Porque si Cristo vive en nosotros, dejémoslo trabajar. Dejémoslo que Él haga la obra que empezó en nosotros y la perfeccione. Dejemos que Él cumpla su propósito y nosotros cumplamos el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Y para ello, nosotros no podemos recibir en vano la gracia de Dios. Porque en tiempo aceptable Dios nos escuchó. Y en día de salvación Dios nos socorrió y lo sigue haciendo con otros. Por eso no permitamos que nuestro ministerio sea vituperado, porque nosotros todos tenemos el ministerio de reconciliación. No seamos tropiezo a nadie. Más bien recomendemos en todo como ministros de Dios, pero hagámoslo con paciencia. No importa que estemos pasando tribulaciones. No importa que nosotros estemos pasando angustias, estemos pasando necesidades, trabajos o desvelos. Hagámoslo con pureza. Hagámoslo con ciencia, con longanimidad, hagámoslo con lealtad, con amor sincero, de la mano del Espíritu Santo. No importa que nos traten con honra o con deshonra. No importa que nos traten con buena fama o con mala fama. No importa que nos traten como engañadores, pero Dios sabe que hablamos la verdad. Estamos tristes, pero siempre gozosos. Estamos pobres, pero enriqueciendo a muchos. Actuemos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Para que cuando nosotros abramos nuestra boca, nuestro corazón se ensanche. Para aquellas personas que tienen su corazón estrecho, respondan de la misma manera que nosotros. Y cuando abran su boca, su corazón está ensanchado para glorificar al Dios Padre que está en los cielos y a nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, por eso nosotros no podemos desligarnos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos permanecer en Cristo. Debemos estar unidos a Él, porque solamente con Él llevaremos mucho fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de la santificación, que es el fruto que glorifica a nuestro papito Dios. Porque si nosotros nos desligamos de Cristo, nos vamos a caer de la gracia. Y hoy hay muchos que ya se cayeron de la gracia. Y caerse de la gracia es estar sujeto nuevamente al yugo de esclavitud. Cuando el Señor dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque tú y yo fuimos llamados a libertad. Y recordemos que nosotros, por el Espíritu Santo, por medio de la fe, esperamos la esperanza de la justicia. Va bien, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que nada nos perturbe para no obedecer a la verdad. Y si alguno quiere persuadirnos, perturbarnos o manipularnos, no lo permitamos. Porque esa persuasión no proviene de aquel que nos llamó. Y nosotros tenemos que correr, agilizar nuestros pasos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero hagámoslo con un corazón sincero. Hagámoslo con la plena certeza que da la fe. Hagámoslo purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua pura, quiere decir en santidad, sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Porque en el trono de la gracia tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Y ese sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, no deja de compadecerse de nuestras debilidades. Porque Él sufrió lo mismo que nosotros, padeció lo mismo que nosotros, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y lo hizo para que nosotros no nos sintamos culpables. Debemos de sentirnos acusados, perseguidos, condenados. No, hermanos, levantemos nuestra estima, levantemos nuestro estado de ánimo, porque en el trono de la gracia nosotros alcanzamos misericordia y hallamos la gracia para oportuno socorro que necesitamos. Porque ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros no andemos debilitados, sino fortalecidos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros mantengamos nuestros brazos levantados, no caídos. Que nuestros pies y nuestras rodillas estén firmes. Que tracemos senda derecha para nuestros pies. Y que nos fijemos muy bien por dónde estamos caminando. Para que nuestras debilidades no nos hagan tropezar y caer, sino que el Espíritu Santo nos sane y nos fortalezca. Y dejemos las rencillas, dejemos los pleitos, dejemos la murmuración, debemos el juzgar las críticas y tratémonos bien unos con otros y vivamos una vida santa, una vida limpia delante de Dios, porque si no somos santos, nunca podremos ver a Dios. Y escúcheme bien, amado, que ninguno de nosotros, dice el Señor, deje de alcanzar la gracia de Dios. Por eso no permitamos que nazcan raíces de amargura en nuestro corazón. Porque cuando esas raíces de amargura brotan y salen a la superficie, causan problemas serios y pueden dañar la vida espiritual de muchos. ¿Por qué? Porque la amargura se desprende una herida profunda y esa herida profunda brota la falta de perdón, y la falta de perdón nos lleva al resentimiento, al rencor, al odio, a la sed de venganza, al menosprecio, al rechazo, al abuso, a la envidia, al egoísmo, a los celos. No, amada iglesia, Dios no quiere que el pecado se enseñoree de nosotros porque estamos bajo su gracia. Antes, por el contrario, Dios quiere que nos presentemos delante de Él como vivos de entre los muertos, que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Él en Cristo Jesús. Y que no reine el pecado en nuestro cuerpo. No permitamos que el pecado nos esclavice. No permitamos que el pecado nos controle. No lo obedezcamos a sus malos deseos. Por eso nosotros tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no se nos olvide que la paciencia que tengamos en el Señor es para salvación, porque Dios no retarda su venida. Como muchos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el principio de la creación todo sigue lo mismo. Pero dice el Señor, esos ignoran que en el mundo antiguo fueron hechos los cielos por la palabra de Dios y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos ignoran que el mundo antiguo pereció anegado en agua y el cielo y la tierra que hoy está vigente, está reservado por la misma palabra para ser guardado para el día del juicio y el final de los hombres impíos de esta tierra. Y no ignoremos que para el Señor un año es como 1000 años y 1000 años, un día es como 1000 años, perdón, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos entremos en arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los que los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos deshechos serán quemados, y todo lo que en la tierra y sus obras serán quemadas. Entonces, como esto va a suceder, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándonos y apresurándonos para la venida del día del Señor, en los cuales los cielos se encenderán y los elementos serán deshechos. Pero hay una buena palabra. Nosotros esperamos según sus promesas cielos, tierras y tierra nueva,
cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia. Amados, y estamos en espera de estas cosas, que el Señor nos halle irreprensibles y sin mancha delante de Él. No nos dejemos arrastrar por el error de los inicuos. No nos dejemos engañar, porque hay muchos inconstantes e indoctos que están torciendo actualmente las escrituras para su propia perdición. Pero nosotros, sabiendo esto de antemano, asegurémonos y no nos dejemos arrastrar por ese engaño para que no caigamos de nuestra firmeza. ¿Y cuál es nuestra firmeza? La gracia. El Señor dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por el mismo Jesucristo tenemos, por medio de la fe, entrada a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya fuimos justificados en su sangre. Éramos enemigos de Dios, y a través de su muerte, Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Por eso nos gloriamos en Dios por Jesucristo, por quien recibimos la reconciliación. Nosotros fuimos salvos por su gracia, llamados por su gracia y llamados con llamamiento santo, pero no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios y la gracia que fue derramada en nosotros por Cristo Jesús en los tiempos de los siglos. Y esa gracia hoy se ha manifestado por la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amados, recibimos la gracia de nuestro Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Estoy rectificando. Y ahí queda anulada la transgresión de Adán. Y nosotros somos restituidos a la gloria de Dios. Porque el don, la gracia, no es como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundarán mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de su gracia y el don de la justicia. ¿Quién es el don de justicia? Jesucristo. ¿Quién vino lleno de gracia y de verdad? Jesucristo. ¿Quién nos da la abundancia de su gracia? Jesucristo. Por eso está escrito que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia por la justicia reine de adelante para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a repetir. Como el pecado reinó para muerte, también la gracia por la justicia de Dios reinará para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Amados, hubo hombres que el Señor llamó por su gracia. El apóstol Pablo es uno de ellos. Él dice: vosotros habéis sabido de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y que aventajaba a muchos de mis contemporáneos, y era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me llamó desde el vientre de mi madre, me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
y me reveló a su Hijo Jesucristo para que lo predicase entre los gentiles. Yo no corrí inmediatamente a hablar con carne ni sangre, lo hice. Y la gracia que Dios me dio fue reconocida. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Por eso doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque fue mucho más abundante su gracia. Fue más grande su gracia con la fe y el amor que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Estamos viviendo en los tiempos de la gracia. Y Dios ha derramado su gracia sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Y sigue derramando su gracia sobre otros. Pero lo hace conforme a su voluntad. Porque ningún ser humano es digno de esa gracia por sí mismo. Porque el único camino al cielo es por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, Jesucristo, fue el que pagó el precio. Fue el que vino a la tierra, dio su vida por nosotros, llevó nuestros pecados para darnos la salvación y obtuviéramos la vida eterna. Y nosotros hallamos gracia a los ojos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, qué bendición es la gracia de Dios. Qué bendición ese verbo que vino lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia nos la dio a nosotros. Y el significado más importante es cuando se usa la gracia, ese favor inmerecido, como un medio de aceptación. Como pasó con muchos y con nosotros y pasará con otros. Me explico. Cuando nosotros fuimos escogidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos sin mancha y santos delante de Él, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por su gran amor y por el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, porque en esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Y en el amado tenemos redención, en su sangre el perdón de pecados, por las riquezas de su gracia. Esa gracia que hizo sobreabundar grandemente en nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, al darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Él, ese misterio, lo había propuesto a sí mismo en su corazón, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y por eso nos dio herencia y tenemos herencia. Y fuimos predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que tú y yo seamos para alabanza de su gloria. Y seamos para alabanza de su gloria nosotros los que esperamos en Cristo. Amada iglesia, qué bendición es su gracia. Por su gracia nosotros hoy vivimos. Por su gracia nosotros hoy estamos aquí. Por su gracia estamos guardados en este tiempo de pandemia. Por su gracia estaremos guardados en todo tiempo. Y por su gracia nosotros un día iremos a la eternidad a disfrutar esa gracia de la mano de Dios en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amados, solo me resta decirles: no se suelten de la gracia.
Acójanse a la gracia. La gracia es una realidad. La gracia es una gran verdad. Acordémonos lo que dije antes. Fuimos salvos por gracia, porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Fuimos llamados por Dios por gracia en su Hijo Jesucristo. Envió a su Hijo lleno de gracia y de verdad, porque ese fue el amor que el Señor nos tuvo al derramar en nuestro corazón y darnos su Santo Espíritu, su gracia. Amado hermano, amado hermana, amigo que está conectado, que escuchó esta palabra, quiero decirles que si quieren entrar en la dispensación de la gracia, entréguenle hoy su vida a Jesucristo y nuestras palabras. Señor Jesucristo, he escuchado tu bendita palabra, la palabra de la gracia. Y hoy reconozco que la gracia tiene un valioso poder. Quiero ese poder de tu gracia para vivir siempre contigo, para estar siempre contigo, para estar unido a ti y permanecer junto a ti. Yo quiero tu santidad a través de tu gracia. Yo quiero llevar fruto para Dios a través de tu gracia. Por eso te abro hoy mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador, por tu gracia y por tu gran misericordia, oh Jesús. Porque ahora entiendo que el resto del tiempo que me queda en la tierra viviré junto a ti. Gracias, Jesús, por hacerme tu hijo, y gracias por derramar tu gracia sobre mí, porque yo jamás sería digno de alcanzar tu gracia por mí mismo, sino contigo. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos, los bendigo en el nombre de nuestro Jesucristo. Y declaro un resto de día en bendición y un resto de semana en bendición. Y que estos últimos días que falten, nos llenemos de su gracia. No nos olvidemos del trono de la gracia. Si queremos alcanzar misericordia y hallar gracia para la oportuna necesidad que tú y yo tenemos cada día. Dios los bendiga, los amo y los extraño.
la presencia del Señor y alejarte de todo lo que hay a tu alrededor por un momento, por todo lo que has escuchado, por todo lo nefasto que de pronto puede llegar a tus ojos, a tus oídos, esas noticias que llenan de angustia. Pero en este momento venimos delante de la presencia del Señor, porque es el amor perfecto de Dios el que se derrama en esta mañana sobre tu vida, que llena cada rincón, cada vacío, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu amor quitando la tristeza y convirtiéndola en gozo, Señor. Que en este momento tú en tu casa, donde nos estés viendo en esta mañana, que puedas tener este momento de amor con Dios, Padre, y que tú tranquilices la mente y el corazón, Señor, de cada uno de los hermanos que está allí conectado, de las personas que nos están viendo por primera, segunda vez, Señor. Yo te pido, Padre, que sea el amor de Dios, tu Santo Espíritu descendiendo sobre cada vida en esta mañana, Señor, de que tú nos devuelvas esta alegría de vivir en Cristo Jesús. Que sea tu delicia estar en la presencia del Señor, disfrutando de su amor. Por eso nosotros en esta mañana hemos declarado que ese es nuestro único deseo, que es nuestra delicia estar en la presencia del Señor, inundándonos con su amor, llenándonos de su presencia. Oh Padre, en esta mañana que todas las cargas, Señor, todas nuestras preocupaciones puedan llegar a tus pies, Señor. Padre, porque nosotros no somos capaces de soportar tanta tribulación junta, pero tu palabra dice de que llevar nuestras cargas a Cristo, porque así podemos sobrellevar nuestra vida, porque así podemos seguir fortalecidos en Dios. Por eso nosotros decimos en esta mañana de que por ti es nuestro clamor, de que sin ningún temor podemos confiar en ti. Confiamos, Señor, en la área económica, en la área familiar. Confía en tus hijos, confía en lo que te preocupa a los pies del Señor, porque Él ya ha vencido por ti, porque Él ya ha ganado la victoria. Por eso en esta mañana nosotros podemos decir de que tú eres nuestro momento de amor, de que tú eres nuestra alegría, porque yo sé que tú cambiarás la tristeza en gozo, Señor. El bendito amor de Dios se derrama en esta